Sintonice todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía nuestro programa radial Regresando a tus Raíces por la 88.7 La Voz de la Luz para todo el este de la República Dominicana y de 12 meridiano a 1 de la tarde por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Blue, Canal 22 de Activa para la zona costera, Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Un programa, 2 medios, radio y televisión, para seguir cumpliendo nuestra misión de llevar el mensaje de restauración. Recuerde, todos los domingos de 11 de la mañana a 12 meridiano y de 12 del meridiano a 1 de la tarde. Regresando a tus raíces por la 88.7 La Voz de la Luz y por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Bloom, Canal 22 de Activa para la zona costera y Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Invita a la comunidad mesiánica israelita de Higüey y el Roé Ricardo Mojica. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amado, buenas noches, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de cada semana, la exposición de la Torá, de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Recuerde suscribirse a este canal. Si no lo ha hecho, comparta con sus amigos, hermanos y allegados. Y recuerde visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. En esta noche tenemos la parashá número 8, que se llama Vaishlá. Vaishlá significa y envió. Se encuentra en el capítulo 32, verso 4 del libro de Bereshit, Génesis, hasta el capítulo 36, verso 43. Esta parashá es muy importante, como todas, pero en ella se destaca algunos elementos que tienen que ver con el enfrentamiento entre Esaú y Jacob, recordando que cuando Esaú sale a buscar a Jacob, su hermano, se dio cuenta que salió de donde Labán, envió una comisión de personas para tratar de matar a Jacob, y entonces ahí es donde Jacob se tira a clamar al Eterno. Es una parashá muy importante. Dice la Escritura que en esta parashá vamos a ver cómo el patriarca se enfrenta a una realidad que nunca debía de obviar, que era un problema muy serio con su hermano. Durante toda la semana hemos estado argumentando acerca de lo que nos dicen los comentarios de la salillá diaria. Hemos estado mirando cómo nosotros aprendemos que cada día la Torá nos enseña algo en cada una de esas salillá, y por eso es importante estudiar la Torá diariamente para poder extraer de ella lo que nos enseña. Jacob envió mensajero a Esaú. Cuando Jacob regresó
de la casa de Labán, que salió para Canaán, envió mensajeros a su hermano, quien vivía en la tierra de Seir. Actualmente Seir es una ciudad conocida como Petra, allá en Israel. Está al sureste, al suroeste de Israel, y esa tierra está ahora mismo deshabitada. Pero en ese entonces Esaú se instaló en aquel lugar, y esa tierra pues era el lugar en donde él habitaba. Entonces Jacob envía mensajeros a su hermano porque él quería vivir en paz. Él quería subsanar todas esas cosas que sucedieron con él y con ellos, el engaño, todo ese malestar orquestado, y el Eterno ya entendió de que era tiempo de subsanar todas esas heridas, porque no es bueno que los familiares estén en conflicto. A veces hay conflictos en los familiares muy feos que terminan trágicamente, y eso nosotros lo vemos todos los días, y desde ya nosotros podemos comenzar a aprender en un resumen de esta parashá, que no es bueno vivir en conflicto entre familias. A veces hay conflictos entre hermanos y hermanas muy feos. Entonces uno tiene que procurar tener la paz, tener la tranquilidad. No importa lo que haya pasado. Mire, a veces, como sucedió en la vida de Esaú y Jacob, que eran dos hermanos gemelos, nacieron de un mismo vientre. Sin embargo, por cuestiones externas, se puede decir, se creó un conflicto muy serio en ellos. Cuando estos dos jóvenes crecieron, se les olvidó que son hermanos, que vivían entre una misma casa, a lo mejor comían de lo mismo, porque los mellizos tienen una conexión que es interesante. Pero fíjense cómo estos dos jóvenes nacieron con propósitos diferentes, pero eran hermanos. Y conocemos el respeto que Saúl le tenía a su padre, Isá, y por eso dijo que cuando el padre de él, Isá, muriera, él iba a matar a su hermano. No son 2 ni 3 los casos que nosotros hemos visto, que inmediatamente muere el padre o mueren los padres dentro de la familia. Se arman una serie de cosas muy feas, que eso es lo que da es vergüenza. Lo que primero comienzan a pelear es por las tierras, por la herencia. Y hemos visto casos de hermanos matar a hermanos a sangre fría, así como si nada. Pero muchas veces no hay ni siquiera herencia. Muchas veces lo que hay es envidia dentro de los mismos hermanos, de las mismas hermanas. Y qué difícil es el poder procesar el hecho de que dos personas que nacieron dentro de un mismo vientre, o que son hermanos o hermanas, luego no puedan estar tranquilo un momento, no puedan, como digo yo, tomarse una tacita de café. Pues mire, la vida es corta, la vida es muy corta, y el ser humano es muy orgulloso, pero muy orgulloso. Entonces es importante que nosotros entendamos que lo más importante en la vida de nosotros es tener shalom, es tener paz. Haga la paz en la medida de lo posible con ese hermano, con esa hermana. Y bueno, a veces hay situaciones que suceden que hay hermanas o hermanos que quieren buscar la paz, pero el otro no quiere. Pero hágale saber que usted no tiene nada con esa persona, y simplemente usted viva en paz con usted mismo y con el Eterno, porque eso de los conflictos no son muy buenos. Pues mire, los servidores de Jacob, que Jacob tenía servidores, le dijeron: nosotros tenemos miedo de enfrentarlo, y por eso es que
Jacob le dice, no teman, pediré al Eterno que los ángeles puedan protegernos. Así que marchen enfrente de ustedes para que esos ángeles lo puedan proteger. Y es ahí donde Jacob manda adelante a los servidores, pero él se queda atrás clamando al Eterno. Dice claramente algunos midrash que no nos debería sorprender que Jacob pidiera al cielo que enviara ángeles celestiales a los de su hermano, porque era habitual que nuestros patriarcas clamaran al Eterno en situaciones así. Nosotros sabemos que en el caso de Abraham llegaron a la casa 3 ángeles después que Abraham se circuncidó, y mientras deambulaba por el desierto, pues los ángeles pues prácticamente convirtieron con Abraham y le sirvieron. Ya nosotros hemos escuchado eso. Entonces Jacob pidió a sus servidores que por favor no tuvieran temor, y pidió al Eterno que enviara a sus ángeles respecto a cómo dirigirse a Esaú. Cuando Jacob habla con sus siervos, le dice, humíllense delante de él, llámenlo amo mío, sin embargo, expongan nuestra posición claramente. Díganle en mi nombre que he vivido con Labán, el amo de todos los magos y estafadores, pero lo superé, implicando que seguramente lo superaré a él. Y a pesar de vivir en la casa de Labán, cumplí con la totalidad de los mandamientos, implicando por lo tanto que no me detuve, sino que tuve que salir. Me demoré en mi partida hasta ahora, hasta el nacimiento de Yosef, porque él va a ser un niño especial. Díganle, me odia por las bendiciones que piensas que te robé. Nuestro padre me bendijo para que se me otorgue el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, pero no he recibido ninguna de estas dos cosas. Poseo bueyes, asnos, burros, que no tienen que ver ni con el cielo ni con la tierra. Entonces, ¿por qué me odias? Eso le dice Jacob a su sirviente para que se lo digan a su hermano Esaú. Eso es una especie como de ablandamiento, como de conciencia. Porque si nosotros analizamos el contexto de verdad, esa bendición que Yisá dio sobre Jacob no era una bendición que Jacob estaba experimentando en ese momento, porque todas las bendiciones que Jacob tuvo donde Labán, a pesar de que sí el Eterno estaba con él, pero fue producto básicamente de todo el sacrificio y de todo el trabajo y de todo el esfuerzo que él hizo. Entonces, todas las situaciones que Esaú escuchó que Jacob pasó no son la característica de una persona que ha recibido esa gran bendición que supuestamente Jacob había recibido. Entonces, por eso es que uno entiende ahora, que por eso es que ese preludio o esa introducción que le manda a decir Jacob a Esaú con sus siervos, uno entiende ahora, la intención era ablandar el corazón de Esaú con cosas obvias y con cosas que eran reales, porque la bendición que Yisá le dio a Jacob era una bendición hacia el futuro, y aunque sí estaba experimentando un poco de bendición, pero no fue fácil la lucha que él tuvo con Labán. Tuvo que soportar que Labán lo engañara, tanto con la esposa como con sus bienes. Y aun cuando quiere salir de ahí, entonces tiene que desafiar toda esa mala maña
que tenía Labán para entonces poder salir de ahí. O sea que las bendiciones que Jacob tenía hasta este momento no habían sido adquiridas así tan fácilmente. Fue producto de su trabajo, de la inteligencia que el Eterno le había dado, y obviamente el Eterno preservó. Una de las grandes bendiciones que Jacob recibió fue que el Eterno preservó la vida de él. Eso sí nosotros lo podemos decir. Pero realmente lo que pasó Jacob no fue una cosa bonita. Fíjese que durante 20 años que Jacob estuvo ahí donde Labán, el Eterno no habló con Jacob, porque Jacob estaba envuelto en todo ese tipo de problemas, estaba muy distraído con las 4 esposas, con los 11 hijos, ya con los 12 hijos. Entonces, ciertamente, yo quiero que usted sepa que la vida que el patriarca experimentó no fue nada fácil. No fue nada fácil. Entonces Jacob dio instrucciones precisas a su mensajero respecto a cómo dirigirse a Esaú. Y le dijo, llámenlo amo. De tal manera que él se pueda exaltar un poco y decir, y se sienta, ¿verdad?, que lo están reconociendo como tal. Entonces las palabras de Jacob dijo, poseo un buey, un burro, ovejas y sirvientes. También implica algo más profundo. Tengo a Yosef, quien se compara como un buey. Tengo a Isahar, quien se compara con un asno. Y tengo ovejas, que será, pues, literalmente, como sabemos, que luego en lo que se iba a convertir el pueblo. Entre mi descendiente habrá un sirviente de David y una sirvienta Abigail, a quienes con su gran santidad debilitará la fortaleza de Saúl, que está basada en impureza. Jacob instruyó a sus hombres, expliquen claramente a Esaú, que si busca la paz, yo estoy preparado para la paz. Pero si quiere guerra, también yo estoy preparado para ella. Mi gente fuerte, oramos al Eterno para que cumpla nuestros pedidos. Entonces los mensajeros partieron, pero después regresaron con noticias desalentadoras. Tú actuaste como un hermano hacia Esaú, informaron Jacob, pero tú crees que él se comportó como un hermano. Él sigue siendo Esaú, el viejo y astuto. Viene a tu encuentro con 400 hombres y todos ellos generales. Qué horror entonces el haber enviado estos mensajeros de esa forma a Esaú. Quizá no se dio cuenta. Ahora, cuando Jacob atrajo la atención a Esaú, como consecuencia, estaba viniendo a su encuentro para matarlo. Entonces, todas estas cosas que Jacob hizo de enviar mensajeros hacia Esaú, fíjese que hasta ese punto él no había clamado al Eterno. Ahora es que él entiende que el problema se acrecentó. ¿Por qué? Porque muchas veces la astucia de mandar mensajeros, personas que puedan de cierta manera dar un mensaje, necesariamente no se relaciona con la intención del mensajero. Ahora él vio aquí que hasta ese punto esas palabras no fueron efectivas y entonces tiene que usar otra alternativa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mirar hacia el cielo. Entonces, el temor lo invadió porque la furia de Esaú era grande. Realmente, cuando Jacob escuchó que Esaú venía a pelear con él, se sintió tan amedrantado que su cuerpo se ablandó y solo temía que lo matasen. Sino que también esos aprensivos ante la posibilidad de matar también toda su familia. Realmente el Eterno había prometido cuidarlo, pero Jacob sabía que si cualquier miembro del campamento pecaba, el Eterno no vendría a ayudarlo. Lo que es más, Jacob pensó que el Eterno podía darle a ganar esa batalla a Esaú porque poseía considerables méritos. Había honrado a su padre Isaac durante todos aquellos años en que Jacob permaneció en la casa de Labán y poseía el mérito de haber vivido en lo que luego sería la tierra de Israel, la tierra prometida. Y en cuanto a las esposas de Jacob,
notando su temor, exclamaron: no sabía que tendría tanto miedo a Esaú. ¿Y por qué no sacaste de la casa de nuestro padre?, exclama una de las esposas. Entonces, ¿cómo se preparó Jacob para este encuentro? Jacob apenas se había escapado de la boca del león Labán cuando se tuvo que enfrentar al oso Esaú, quien lo esperaba en el cruce de camino como un oso desolador. Jacob tomó 3 medidas protectoras preparándose para el encuentro. Lo primero que hizo fue tefilá, oró al Eterno, ahí es donde él se humilla. Lo segundo, envió regalo para sobornar a Esaú y pertrecharse en caso. Entonces, en cuanto a lo que fue la oración de Jacob, Jacob se dirigió al Eterno diciendo: sé que tu promesa de ayudarme está condicionada a mi mérito. Sin embargo, no tengo mérito, no merezco todo el despliegue de verdad y bondad que tú me has mostrado. La primera vez que crucé el Jordán estaba solo, pero ahora me has dado una familia que acabo de dividir en 2 grupos. Líbrame de la mano de Esaú, y que mi liberación sea el símbolo de que tú salvarás a mi descendiente de forma similar de la mano de los opresores. Tú has ordenado que la madre no puede ser matada con su cría. Ahora este malvado viene a matar a madres e hijos, quien entonces permanecerá para cumplir con los mandamientos. No solo oro, es decir, no solo oró Jacob, sino que también instruyó a sus hijos para que se unieran en la plegaria. La tefilá de Jacob fue contestada cuando el Eterno solo se dio cuenta más tarde en la base conforme al informe de Esaú. El Eterno envió un grupo de ángeles, dice el Midrash, disfrazados de soldados armados para atacar las tropas de Esaú y amedrentarles. Entonces, hemos escuchado que cuando el patriarca se ve en apuro y hace esta plegaria, decíamos en la semana, que muchas veces lo último que nosotros hacemos es orar cuando tenemos el problema o cuando tenemos que enfrentarnos ante una situación. Decíamos también que los problemas no se pueden evadir. Los problemas hay que enfrentarlos. Lo primero que uno tiene que hacer es que uno tiene que orar al Eterno. Y yo decía, te vas a presentar ante un juez porque chocaste un carro, tiene un problema de migración, lo que sea. Lo primero que hay que hacer es orar al Eterno. De hecho, la plegaria de Albí, que la tomamos del patriarca Jacob, la tomamos de ahí, de ese problema. Cuando llegó la noche, Jacob se sintió amedrentado y entonces de ahí es donde se toma la plegaria de Albí. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tenemos que hacer enfrente a esa situación, o sea, que nos vamos a enfrentar ante un juez, uno puede orar al Eterno para que el Eterno ablande el corazón de ese hombre. El Eterno lo puede hacer. Vas a presentarte ante un quirófano, tienes que orar al Eterno para que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno pueda de cierta manera obrar y que durante esa cirugía Él obre. Pero también te vas a presentar para un negocio, para lo que sea que tú vayas a hacer, vas a hacer un viaje, sea por tierra, por aire o por mar, hay que presentarse delante del Eterno. Vas a hacer un negocio, hay que pedirle al Eterno que esté con nosotros. Todo lo que nosotros vayamos a emprender, tenemos que pedirle al Eterno que nos dé la dirección. Y tenemos que pedirle al Eterno que nos ayude y que nos guíe para que eso salga bien. En cambio, hay personas que cuando van a hacer cualquier cosa, lo último que hacen es orar. O cuando pasa el problema, lo último que hacen es orar. No, la oración tiene que ser primero.
Pasó un incidente, pasó un problema, ok, a veces por emergencia, bueno, si hay que llamar a la ambulancia, lo que sea, pero una vez ya haya calmado, hay que orar, porque la oración, escúcheme bien, la oración es algo que nos va a librar a nosotros de padecer situaciones que luego se nos vaya de nuestro entorno. Otra cosa, ante todas las cosas, para uno poder enfrentar ciertas situaciones, uno tiene que actuar con sabiduría. Por eso hay decisiones que nunca se tienen que tomar con la cabeza caliente, ni en ira, ni bajo situaciones de estrés. Uno tiene que calmarse, uno tiene que pedir al Eterno paciencia y pedirle al Eterno sabiduría para tomar cualquier decisión, porque las decisiones no se toman a la ligera. Hay gente que son muy rápidos a tomar decisión. Hay gente que han cometido errores por simplemente no tomarse un momento de reflexión y de oración y decirle al Eterno, mira, por favor, dirígeme en esta decisión que voy a tomar. Dirígeme en esto que voy a hacer. Dirígeme en esto que voy a emprender para que las cosas puedan salir bien. Y que las cosas entonces no se vayan de la mano. Y que las cosas entonces no se vayan a perder. Porque al fin y al cabo lo que se hace es que se pierde más por lo menos. Entonces, en primer lugar, orar. Óigame, orar. Yo soy testigo que le puedo decir que lo más importante en nuestra vida, a una toma de decisión, es previamente orar. Entregarse a la voluntad del Eterno y que el Eterno sea quien determine qué va a pasar, pero a través de la oración. Hay personas que muchas veces quieren resolverlo con violencia, quieren resolverlo con otro tipo de situaciones que lo que van a empeorar el problema. No. Sea cual sea el problema, yo se lo doy de consejo. Lo primero que tiene que hacer es orar. Irse delante del Eterno. Irse delante del Eterno. Y pedirle que por favor haga misericordia, tenga misericordia y que muestre su bondad. Una estrategia que Jacob usó fue que envió regalos. Jacob preparó regalos para apaciguar a Esaú. Y en primer lugar le puso 3 cosas que cualquier persona, no hay una cosa que ablande mal perverso como cuando ve cosas que le mandaron. Oro, plata y joyas. Esas fueron las 3 primeras cosas que mandó, aparte de todos los animales. Porque Jacob sabía que lo que le interesaba a Esaú, o lo que le interesó a Esaú con respecto a la bendición que su padre le dio, que aparentemente él dice que Jacob le robó, estaba relacionado con lo material. Pero en ese momento Esaú era más rico que Jacob. Pero como era un hombre ambicioso, le manda primero estas 3 cosas: oro, plata, joyas. 1/10 parte de sus animales, es decir, el 10% de todos los animales que tenía Jacob se lo entregó a Esaú. Como se había olvidado de entregar 1/10 parte de sus posesiones al Eterno, ¿se acuerda cuando dijo esto? Se la entregó a Esaú en su lugar. Y cuando Jacob juntó todos esos animales, los sanos se escaparon y solo quedaron los defectuosos a sus posiciones para entregar a Esaú. Jacob ordenó a sus hombres: dejen espacio entre los rebaños, muestren a Esaú uno solo por vez. Después de ver el primer rebaño, pensará que ha recibido el regalo y se sorprenderá ante otro. Y de esta forma el regalo parecerá grande e impresionante. Jacob ordenó a sus sirvientes de conducir el ganado, y cuando se encuentren con Esaú, le pregunte de quién es esto. Diga: es un presente de Jacob mi hermano, como Esaú tu sirviente, él viene detrás. De Jacob aprendemos a estar bien preparado para responder preguntas formuladas, y por eso él creó esta estrategia. Luego, el tercera estrategia que Jacob tenía en mano era la guerra. Él sabía, porque había que tener un plan. Si Esaú decidía atacar, pues había que defenderse. Jacob fue sabio, hizo que toda su familia
dice el Midrash aquí, se vistiera de blanco y aún así ordenó esconder sus espadas bajo la capa y dividió la familia en 2 grupos. Si Esaú aniquila un grupo, por lo menos el otro se salvará. Y ahí es donde Jacob solicitó al Eterno que esta señal sea una señal para el futuro, cuando los descendientes de Esaú quieran aniquilar a un grupo, otro escape. Lo que aconteció entre Jacob y Esaú fue significativo para nosotros, o sea, y para todo Israel en el exilio, y enseña cómo manejarnos con las naciones. Por lo tanto, es importante para nosotros estudiar la parashá a fin de aprender el ejemplo de Jacob y prepararnos para aplicar la misma estrategia que utilizó. Debemos de estar siempre preparados para recurrir ¿a qué? A la tefilá. Es el arma más poderosa que nosotros tenemos. La tefilá es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Y esa tefilá tiene que ser implorar al Eterno por la paz y la seguridad de nuestro entorno. Y obviamente siempre tener la estrategia de siempre estar en paz. Por eso, de por sí, el ser una persona dadivosa, eso hace que uno se mantenga en paz con el medio ambiente, con el alrededor. Usted puede ser una persona muy despreciable quizá, pero si la persona es dadivosa, se consigue el agrado de todo el mundo, porque no hay una cosa más buena que le guste a la gente que le den. Entonces, por eso, una de las estrategias que el Eterno manda a su pueblo es que sean dadivosos. Y uno no debe de ser dadivoso buscando la apreciación de la gente, sino uno tiene que ser dadivoso porque uno lo siente en el corazón. Pero créame que hay gente que no le vale con que usted sea una persona bondadosa. Por ejemplo, mire, yo que hago vida, se puede decir, social, a veces yo veo ciertas actitudes de ciertos líderes que a mí lo que me daba era vergüenza. Por ejemplo, una persona, llámese pastor, llámese líder, lo que sea, una persona que va, por ejemplo, por poner un ejemplo, a un carguaz, con el vehículo, mire, ya usted sabe. La mayoría de los líderes muchas veces quieren que le den todo. Y muchas veces son tan mezquinos que ni siquiera le sacan $1 para dárselo de propina al muchacho. Y en donde quiera que van, son personas que la gente no le agrada. Usted sabe que hay lugares donde básicamente hay personas que se mueven porque son empleados, pero siempre esperan que le den su propinita. Pues mire, hay líderes que son más tacaños, como decía por aquí, más tacaños que la pata de un buey. No sé por qué dicen eso. Porque son personas verdaderamente tacañas, que no se atreven a darle una propina a nadie. Entonces son personas que ya lo han estigmatizado y dicen, no, el vehículo de ese yo no lo lavo. A ese yo no le hago nada. ¿Por qué? Porque es una persona tacaña. Es una persona que cree que porque es líder, que porque es pastor, que porque hay que darle todo. Hay que darle todo. Y es una persona que todo el tiempo vive como aprovechándose de todas las cosas. Entonces, ¿qué crea eso? Malestar en la gente. Van a un hotel y no se atreven a darle 5 pesos de propina a nadie. Entonces eso crea malestar en la gente. Y eso crea que la gente diga, no, otra cosa es que si van a comprar una cosa, quieren que se lo den más barato que todo el mundo. Y en la mayoría de los casos quieren hasta que se lo regalen. Entonces el líder, yo le digo a usted, que en estos caminos yo he aprendido mucho. Al menos mi naturaleza, siempre yo he sido una persona que siempre he pensado en la necesidad de los demás. Y yo trabajé turismo por muchos años. Yo trabajé turismo unos 19 años, 18 años. Y yo pasé por todo tipo de situaciones. Y toda persona que está trabajando en un hotel, que está trabajando en un sitio, siempre desea que el cliente
Yo sé, sabemos que ese es el trabajo que el empleado tiene que hacer. Pero por favor, si le van a llevar la maleta, le van a llevar el equipaje, le van a buscar el vehículo, le hacen el servicio, dele su propina. Hay gente que está estigmatizado en todos los lugares. Entonces, no es que uno busque ser agradable de esa manera, pero señores, uno tiene que ser dadivoso, porque además de eso, tantas bendiciones que el Eterno le da a uno, y que uno no saca ni siquiera una pequeña migaja para dársela de propina o algún necesitado. Eso es lo que se llama sedacá. Entonces, el sedacá es un mandato que el Eterno le ha dado. Por eso en muchos lugares, la sedacá, y sobre todo vivimos en un mundo donde usted sabe que lo importante para el mundo es lo material. Entonces, usted es una persona, fíjese cómo esa gente, los narcotraficantes y toda esa gente siempre han tenido pueblos totalmente confabulados con ellos, porque se sabe el pueblo que son narcos, pero tienen un pueblo que le dan alimento a los niños en la escuela, le dan los útiles, de cierta manera le dan la comida. Entonces fíjese cómo la gente se le compra la conciencia y cómo la gente se venden, que no debería de ser así, pero así sucede. Sabe que hay muchos lugares en el mundo donde los delincuentes son los que le compran los útiles a los niños. Usted sabe que hay muchos lugares donde mucha gente mala, malvada, en ese lugar utilizan eso como estrategia para ganarse el aprecio del pueblo a través de cosas. Y no nos vayamos muy lejos. Eso pasa en todos los lugares. La estrategia de mucha gente que le roba al pueblo, eso se utiliza con migajas para ganarse al pueblo. Entonces, pero el Eterno, que conoce la intención del corazón, es que Él sabe juzgar y dar a cada uno lo que se merece. Porque hay gente que son muy dadivosos, sí, pero buscando algo a cambio. Ahí es donde mucha gente vienen a dar algo, dan algo, pero luego llevan una cámara de $2,000 para grabar una cosita que dieron ahí. Entonces, cuando uno vaya a hacer algo, tiene que hacerlo de corazón. Y si uno va a hacer una cosa en beneficio de algún necesitado, ahí es donde dice la Escritura que lo que tu mano derecha hizo, que no lo sepa la izquierda. Eso es lo que se conoce como sedacá. Lo que hace la izquierda, que no lo sepa la derecha. Ahora, Jacob utilizó esto como estrategia. Le dijo, voy a llenarle los ojos a mi hermano, como es un materialista. Hay personas que se venden al mejor postor, que lo de ellos es el dinero, y se le ponen los ojos como bombillos desde que ven oro, desde que ven plata, desde que ven dinero. Entonces no importa, por eso el soborno es tan malo, y por eso el Eterno castiga tanto el soborno, porque el soborno es una maldición, porque corrompe el corazón. Prácticamente lo que Jacob hizo fue sobornar el corazón de su hermano. Y bueno, y no le tocó de otra. Pero en tercer lugar, ahí nosotros vemos cómo Jacob cruzan el río. Entonces Jacob regresó solo para ver si había olvidado algo. Y es ahí donde dice que un sadiquí evalúa las pequeñas de sus posesiones y no la desperdicia, porque cada una de sus pertenencias ha sido adquirida honestamente. ¿Te escuchó? Cuando todo el pueblo salió, Jacob se devuelve a ver si se le había quedado algo, porque la persona que depende del Eterno tiene que tener muy buena administración con las bendiciones que el Eterno le da. Entonces, del otro lado del río, ahí es donde Jacob se encuentra con un hombre que parecía ser un pastor, parecía ser una persona que pastaba. Y cuando Jacob tenía rebaño
ovejas y camellos, le sugirió a Jacob: permítame ayudarle con tu pertenencia para cruzar y luego tú me ayudas con la mía. Y con la velocidad de un relámpago el extraño cargó el equipaje de Jacob del otro lado del río y luego Jacob lo ayudó. Cruzaron los camellos del hombre, pero cuando regresó había aún más. Cruzó las ovejas restantes, pero cuando regresó encontró más rebaño. Jacob fue y volvió toda la noche, pero su tarea era interminable. Por fin dijo: debe de ser un mago para hacer toda esta clase de truco. Y Jacob tomó un poco de material con el que embuchó la garganta del otro, y el mago gritó: cuidado. Pero su adversario no era un mago, era un ángel. Y le mostraré con quién está tratando, dijo el ángel. Entonces por eso clavó su dedo en tierra, y dice el Midrash que, bueno, acontecieron ahí cosas y sucesos que uno a la verdad le cuesta creer, pero la palabra de Jacob significaron: mi descendencia y yo somos el lugar de descanso, y la Shejiná, que es el fuego, pues nos ocupamos de las feroces leyes de la Torah. El ángel, quien en realidad era un ángel protector de Edom, atacó a Jacob y trató de destruirlo, y Jacob se defendió y sobrevino en una pelea. Jacob y el ángel pelearon toda la noche, y el polvo que levantaron fue grande, pero el ángel no pudo vencer a Jacob. Es decir, algunas teorías de los Midrash dicen que ese ángel con quien Jacob peleó era el Malach de Esaú. Esto es un poco contradictorio uno poderlo entender. La pelea de Jacob fue toda la noche y fue el presagio de la futura pelea entre los descendientes en el exilio, con que es comparado con la noche. En otras palabras, con el Malach que Jacob luchó fue con Esaú. Es decir, fue como quien dice con el espíritu de Esaú. Entonces Jacob pelea. En otras palabras, tuvo una batalla espiritual, pero también en un contorno físico. A veces es un poco difícil el poder entender estas cosas, pero lo bueno es que después de ahí, de haber luchado Jacob con ese ser, también dice los Midrash que tenía Jacob que ser cansado, porque Jacob aún así dependía mucho de su fuerza, de su corpulencia, y era necesario agotarlo y cansarlo. Y por eso el significado de este acto señala que esto iba a tener que ver mucho con el exilio, porque los descendientes de Jacob serán perseguidos a tal punto de que casi llegarían hasta la extinción. Y se refiere en los tiempos cuando algunos israelitas padecieron persecuciones, fueron ejecutados por la fe en el Eterno, tiempo donde hemos visto a través de la historia cómo muchos judíos a través de la historia tuvieron que pagar con su vida su fe. Eso siempre ha sido así, y por eso estas cosas se le atribuyen a que esa batalla que tuvo Jacob con ese ser espiritual, entonces iba a ser algo profético que representaría en el futuro cuando los descendientes de Jacob tendrían que luchar por sus vidas. Como lo vemos, por ejemplo, en esta época. En esta época se celebra lo que es Hanukkah. Y coincidencialmente en este año, Hanukkah se celebra el 25 de diciembre, que es donde nació el muchachito que nunca crece. En estos días, el día 7 creo que fue, publicaron unas personas ahí religiosas: hoy es el día de la concepción. Y yo dije, entonces, si María concibió un día 7 y pare el día 25, entonces tuvo un embarazo como de 22 días por ahí, de 23 días. Porque el 25 es el día del nacimiento del muchachito que nunca crece. Pero fíjese que este año coincidencialmente Hanukkah cae el 25. Pero sabemos que Hanukkah
es totalmente opuesto a lo que es esta festividad pagana que el mundo celebra hoy en día. Totalmente opuesto. Entonces, al amanecer, cuando Jacob tiene esta batalla con el ángel de Esaú, Jacob entonces se alza y vence. De la misma manera que en el exilio el pueblo iba a vencer de la dominación de los gentiles. Yo decía en la parashá Azinu, la parashá 53, que ciertamente, la historia ha demostrado de que el Eterno está con Israel. Porque Israel, siendo un pueblo tan pequeño, rodeado de tantos enemigos, si el Eterno no hubiese estado con Israel, Israel no existiera ni en los libros de historia. Sin embargo, todo el Medio Oriente está destruido en pobreza. Sí, e Israel está vigente. ¿Por qué será? Eso es porque la promesa que el Eterno le dio a los patriarcas se cumple hasta el día de hoy. Y por eso es que siempre les repito que aquellos que están en contra de Israel están en el bando equivocado. Porque con Israel no va a poder nadie. Porque si no pudieron las naciones antiguas con Israel, con toda esa potencia, Egipto, Siria, mire cómo está Siria ahora, Babilonia, Irak, el imperio greco-macedonio, el imperio medo-persa, los árabes, el imperio romano, todo eso han pasado por el mundo. Todos quisieron destruir a Israel y todos están destruidos y el pueblo de Israel vive. Entonces, ¿todavía le queda duda de que el Eterno está con Israel, los descendientes de Jacob? ¿Todavía le queda duda? ¿Todavía usted cree que las naciones van a poder destruir a Israel? Pues están muy equivocados, porque el pueblo de Israel vive. La promesa que el Eterno le dio a Israel vive todavía, no ha caducado, no se ha vencido, y por eso Israel seguirá venciendo. Ya sabemos que de ahí, al amanecer, la batalla finalizó, y al romper el día, el ángel pidió a Jacob: déjame ir, que ya amaneció. ¿Quién eres tú, que temes a la luz del día?, preguntó Jacob. ¿Eres un ladrón? ¿Eres un jugador que trata de evitar a sus acreedores? No, yo soy un malach, le dice. Y esta mañana es mi turno de irme. Y deja que tus compañeros, dice aquí el Midrash, una conversación que Jacob tuvo con el ángel, que ese ángel tenía que partir porque le tocaba estar en el cántico. Entonces, en el cántico celestial, entonces Jacob le dice: deja que canten los demás. Entonces el ángel le dice: no está permitido. Entonces Jacob le dice: pues si no me liberas para que pueda cantar, perderé mi turno para siempre. Y de ahí entonces donde Jacob le dice: pues dame esta bendición para poderte dejar ir. Entonces, ¿qué diríamos nosotros referente a la posición del ángel y la lucha que tuvo con Jacob? Podríamos decir que de cierta manera el ángel sufrió una transformación para ponerse a la par con Jacob, porque un hombre no puede luchar con un ángel. Acuérdese que los ángeles son seres superiores, que la Shejiná de un ángel no puede ser recibida por un hombre, de modo que el Eterno de cierta manera obró en este ser celestial y lo puso en una dimensión de estatura, de la misma estatura a la que era Jacob, quizá con la misma fuerza, la misma masa muscular, porque sabemos que un hombre no puede luchar con un ángel, a pesar de que el corito que han sacado de ahí. Pero póngase usted a pensar y seamos reflexivos. ¿Usted cree que un hombre puede luchar con un ángel? Dígame. Los ángeles son seres espirituales. Los ángeles tienen autoridad divina. Los ángeles tienen Shejiná. Acuérdese que
2 ángeles destruyeron a Sodoma y Gomorra. Entonces usted cree que un ángel va a luchar con un hombre y un hombre lo va a vencer. Definitivamente que no. Ese ángel, de cierta manera, el Eterno tuvo que hacer cierta modificación en él para ponerlo a la par. Era como cuando yo estaba pasando, yo era recién convertido, se puede decir, y tenía unas luchas terribles. Y yo recuerdo que en una ocasión dije bien airado, yo le dije, Hasatán, si es verdad que tú eres guapo, transfórmate en un hombre, en una persona con mi misma masa muscular y mi misma estatura, a ver si es verdad que tú eres guapo y vámonos a fajarnos a trompada, dije yo, decía yo. Porque de la única manera que un hombre puede luchar con un ángel es que ese ángel sea reducido a la misma masa muscular, a la misma estatura, a la misma fuerza que un hombre. Porque ¿cómo va a luchar un hombre con un ángel? Entonces, si usted no había pensado, Jacob luchó con el ángel por una bendición y si no me bendice no te va. Mire, ahí hubo una transformación. Ese ángel fue transformado porque un hombre no puede luchar con un ángel. Tanto es así que se parecía tanto a un hombre que después que él tiene la conversación y se da cuenta de que era un ángel, entonces dice, misericordioso eterno, que he luchado contra algo superior y he vencido. Ahí él entendió que él había sido misericordioso el eterno, que Jacob no murió. Porque dígame usted, ¿puede un hombre luchar contra un ángel solamente en igualdad de condiciones? Pero un ángel con la Shejiná que tiene no puede luchar. Mire el asna, cuando Balaán, que el asna vio al Malach y se tuvo que echar a un lado. ¿Usted cree que un hombre va a poder luchar con un ángel así nomás? Entonces ese ángel fue a una misión especial. Ese ángel fue reducido a igualdad de condiciones tocando a Jacob, porque tenía que luchar con Jacob. Y por eso es que se dice que era el Malach de Esaú. ¿Por qué? Porque tenía que vencer primero ese Malach de Esaú para luego irse a enfrentar a Esaú físicamente. De modo que él tuvo una lucha espiritual para luego vencer en lo que es en el ámbito físico. Fueron enviados para ese propósito. Entonces, aquí nosotros vemos que cuando en la pelea entre Jacob y el ángel se dislocó el muslo, ahí es donde dice que de ahí en adelante se toma que se prohíbe comer el tendón del muslo. Esto a la verdad es algo que no se puede decir que ciertamente es una prohibición total, porque muchas veces es muy difícil el poder determinar dónde está este tendón en los animales. Bueno, quizá la gente que brega con animales, pero aquí se dice que por eso no se come el tendón del muslo de los animales, solamente de lo que son los mamíferos, llámese vaca, buey o ganado vacuno, pero no de aves. La misbah de no comer, lo se dice en hebreo, Gihana Shet, se observa por los hijos de Jacob. Cuando Yosef ordenó sacrificar un animal para sus hermanos, primero se le traía el Gihan Ashet, es decir, el tendón del muslo. La misbah de traer el tendón de un animal es una tranquilidad para el pueblo de Israel, pues si bien sufrían muchas penurias en manos de las naciones, jamás serían totalmente erradicados. Así como el ángel no pudo destruir a Jacob, que solo lastimó el muslo, así las naciones jamás podrán desarraigar totalmente, solo le causarían ciertas heridas temporarias, pero estas se curarán con el tiempo, como pasó con Jacob. Jacob fue sanado de esa herida
y luego continuó su camino. Jacob se curó. Cuando salió el sol, el Eterno intensificó su luz, trayendo a Jacob a esa luz especial que había creado el primer día, y posteriormente pues va a su encuentro. Cuando se habla del encuentro de Jacob y Esaú, pues ya sabemos que lo que pasó allí, hemos escuchado. Él le dijo: mira, todo esto te lo he traído, por favor acepta estos regalos. Esaú le dice: pero yo tengo demasiadas cosas. No, toma estos regalos. Y dice que ofreció Esaú una escolta a Jacob. Le dijo: no, tranquilo, los niños están pequeños, las ovejas muchas están pequeñas, y fue una estrategia porque no quería nada. Y entonces ahí Jacob parte para su lado, Jacob se va para otro lado. Mire, la parashá habla de algo desastroso acerca de lo que después posteriormente iba a suceder, una guerra posterior entre Jacob y Esaú, cuando Jacob regresó a su tierra, pero su odio hacia Jacob todavía ardía en su corazón. Y en el año en que murió Lea, Jacob estuvo de duelo por ella. Esaú decidió atacar a Jacob nuevamente. Dice que reclutó un tremendo ejército de 4,000 hombres perpetrados con arco, flecha, espada. Rodearon la ciudad fortificada donde se congregaba Jacob y sus 200 sirvientes, ajeno a la proximidad del enemigo. Y todos los hijos de Jacob vinieron a consolar a su padre por la muerte de Lía. Y de repente notaron flechas que cruzaban la muralla y descubrieron que el ejército de Saúl los rodeaba. Jacob se trepó hasta la parte superior de la muralla y le habló a su hermano con las palabras amigables para apaciguarlo, pero Esaú no quiso escucharlo. Esto es algo que habla lo que son los midrash. Se habla de que hubo una batalla, un enfrentamiento, pero el Eterno acepta la tefilá de Jacob y de sus hijos, y entonces con una densa nube llegó y arrastró a cientos de hombres que venían en contra de Esaú. Eso dice en contra de Jacob. Eso dice los midrash. Obviamente hay muchas cosas que no podemos nosotros confirmarlas, pero estamos haciendo el uso de los midrash. Luego ahí viene la parashá y va a entrar respecto a lo que es la vida de Dina. Ahí comienzan otros problemas con Dina, y eso lo vamos a ver en la parashá que entra, porque ya no tenemos tiempo para hablar de eso. Pero es interesante el uno poder escuchar cómo la vida de dos hermanos se descompuso a tal modo que uno quiso matar al otro. Eso es algo muy triste, muy lamentable. Esperamos que esta introducción que hemos hecho en esta noche le haya servido en muchos tópicos a muchos de ustedes, y que sencillamente entendamos que la vida es corta y la vida es breve. Y mientras estemos viviendo en este mundo, debemos de seguir la paz con todo y la santidad, como dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Eterno. Así que mañana continuaremos hablando de esta parashá, y deseamos que todos sean bendecidos. Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Shalom, shalom, Shabbat shalom, Laila Tov. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo.
Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.